Vamos a continuar, amados. Vamos a continuar en este día tan especial. Ayer ya pasó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Mañana no sabemos si lo veremos. Hoy es el día que tenemos. Hay que alabar a Dios, hay que bendecirlo, hay motivo para alabarlo y para darle gracias. Y vamos a orar conforme ese versículo que está allí, es del Salmo 119, versículo 18. Y vamos a pedirle a nuestro Dios eso que le está pidiendo el salmista. Este Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia. Y vemos que habla solo de la palabra, la ley, los mandamientos, los preceptos de Jehová. Y vamos a hacer lo mismo que hace este salmista. Nosotros sabemos que es a Dios a quien se dirige porque está en el canon sagrado, que es la palabra de Dios. Así que cuando Él dice, abre mis ojos, ¿a quién se lo está pidiendo? A Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios, entrar en la dependencia de Dios. Podemos estudiar, hoy es el tiempo para estudiar, para meditar en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es de entendimiento natural, intelectual, aunque puede ser entendida con las reglas gramaticales. Dios nos creó con esa sabiduría, con ese discernimiento humano. Y podemos entender la palabra y podemos entender muchas cosas de los mandamientos de Dios, pero es necesario entender que esto es espiritual, hermano. Esto es sobre lo natural. Dice que para el hombre natural, esto que hacemos nosotros en la iglesia le es locura. No lo puede entender, ¿sí? Y el hombre confía en el hombre y en su discernimiento y en la ciencia. Y por eso dice en 1 Corintios 3 y 4 que por cuanto el hombre no conoció a Dios en la sabiduría humana, agradó a Dios salvar al hombre a través de la locura, dice, de la predicación. ¿Por qué le llama locura de la predicación? Porque como dice el hombre natural, que es lo que nosotros hacemos y se hacen todas las confesiones de fe, ¿qué es locura? ¿Cuántos dicen gracias a Dios, bendita locura, que hizo que mi vida fuera transformada? Así que dice pues el salmista, abre mis ojos. Vuelvo a repetir, ¿a quién se lo está pidiendo? A Dios. Pero sería paradójico decir, si aquí no hay ningún invidente, abre mis ojos. Nosotros vemos, pero vemos de manera natural, hasta donde lo físico. Pero la palabra, Dios y su revelación es espiritual porque Dios es espíritu. Así que para entender a Dios nosotros tenemos que depender de Dios. Voy de nuevo de este lado. Para entender a Dios yo tengo que depender de Dios. Él es mi guía. Dice más la Escritura que Él envió su Santo Espíritu. Jesucristo nuestro Señor dice que Él no nos dejaría desamparados, sino que enviaría al Consolador. Y es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mundo caído, cual común denominador es la mentira. ¿Sí? Es la mentira. Hijitos míos, sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan, pero el mundo entero, ¿qué dije? Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el que dicta el cómo, por qué y para qué se debe vivir? El mundo. Y ahora que están las redes sociales y que impactan a toda la humanidad, no hay lugar donde no llegue, es más su poder. Vemos que la maldad va en aumento. ¿Por qué? Porque la información va en aumento, la depravación. Y hay una palabra que sucede, se ha llegado a normalizar la maldad. ¿Qué es lo que se dice? Todos lo hacen, eso está de moda o aquello. Se levantan movimientos que orgullo por su pecado, y es así. Pilato, cuando tiene frente suyo a Jesús y lo examina y lo investiga y le dice a las personas que estaban allí, dice, ningún mal he encontrado en ellos, no le hallo de lo que ustedes lo acusan.
Y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿lo dices de ti mismo o porque otro lo dijo? Dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y Pilato, mire lo que dice, político. Él llegó a ese puesto político, siendo político, y le dijo, la verdad, dice, ¿qué es la verdad? Hermano, él vivía en un mundo de mentira, de engaños, de artimañas para llegar al puesto que tuvo. Por eso esperar que de la política salga algo bueno, no esperemos nada. Nuestra esperanza es Dios, hermano. Nuestra esperanza es los planes que tiene Dios para nosotros. Ni nos peleemos por las situaciones políticas. Nosotros, Dios no nos llamó a pelear al mundo con la política, sino con su palabra. Y Jesucristo le dice, yo soy la verdad. Imagínese Pilato preguntando por la verdad y estaba delante de quién, de la verdad. Jesucristo es la verdad, no una verdad, es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Si tienes a Cristo y la doctrina de Cristo y dejas que el Espíritu Santo de Dios te dirija, tú caminarás en esta verdad. Así pues, el salmista le dice, abre mis ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. ¿Y quién es el que los puede abrir? Solo es Dios. Así que vamos a orar. Punto número 1, ¿qué le dice? Abre mis ojos y miraré, pero miraré ¿qué? Las maravillas de tu ley. Y aquí en la ley engloba toda la revelación de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oramos esa oración. Vamos a decirle al Padre así: Señor, aquí estamos congregados en tu nombre, este primer día de la semana y este primer domingo de este mes de junio, el cual bendecimos y en tus manos encomendamos nuestras vidas. Guárdanos, líbranos de todo mal, líbranos de maldad, Señor, líbranos de desviarnos y usa este tiempo, Dios bendito, para alumbrarnos con tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos comprender la altura, la anchura, la profundidad, la grandeza, las maravillas de tu revelación, que podamos con nuestra mente finita, Señor, alcanzar a vislumbrar la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu persona. Pero si no te revelas tú, Señor, no habrá nadie aquí que pueda hacerlo. Señor, dependemos de ti, descansamos en ti. Por eso te pedimos, esta oración que hizo tu siervo, nosotros la volvemos a tomar. Abre mis ojos para que mire las maravillas de tu revelación. Te lo pedimos ahora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que así sea. Muy bien, vamos a disponernos para la meditación de la palabra. Recuerde que es necesario, hermano, porque Dios se revela. ¿Qué significa que Dios se revela? Dios se muestra a través de la revelación de la Biblia. Por eso dice, abre mis ojos y miraré. Vaya buscando en sus Biblias el libro de Isaías. Vaya buscando el libro de Isaías. Dice en el libro de Isaías que Él nos creó. Ya está ahí, Isaías capítulo 43, versículo 6. Isaías 43, versículo 6. Le doy lectura. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, ¿para qué fuimos creados, hermano? Para gloria de Dios. Dígale que está a su lado, usted fue creado con propósito. Hermano, tenemos propósito. Dios nos creó con un propósito. Dicen las Escrituras en los Salmos que Dios creó, dice Romanos también, las estrellas y la tierra para que ellas que sean portadores de la gloria de Dios. Nosotros tenemos un propósito, dar gloria a Dios. ¿Y qué significa dar gloria a Dios? Mire,
Había un hebraísmo que, como cuando nosotros hacemos algo y se le llama mexicanismo. Les explico. Cuando alguien en México dice aguas, todos sabemos que no es que nos va a caer agua literalmente, sino que alerta, te viene algo, te va a pasar algo, y eso se le conoce en el mundo como un mexicanismo. Usted tendría que estar en México y entender la cultura para comprender qué significa ese aguas, ¿verdad? Bueno, en el pueblo hebreo, Acán, cuando toman Jericó, él se roba un manto babilónico, roba oro y roba cosas preciosas y las oculta debajo de su tienda. Su familia, obvio, se enteró también y le empezó a ir mal a Israel. Lo derrotó un pueblo pequeño después de haber destruido a un pueblo enorme, el más enorme de esa toma, Jericó. Entonces Josué consultó a Jehová y Jehová le dio instrucciones, y el caso es que fue señalando Jehová a Acán como el anatema, el que hizo que entrara la maldición al pueblo hebreo. Entonces se le acerca a Josué y le dice: Acán, da gloria a Dios, confiésame la verdad. Así que cuando un hebreo llegaba con otro y le decía da gloria a Dios, ¿qué significaba? Hablar verdad. Jesús sana a un ciego de nacimiento, y este hombre es sanado, y llegan los sacerdotes porque fue sanado en sábado. Imagínense, estaban preocupados porque violó la ley y no les importaba el ciego que había recuperado la vista. Así son los religiosos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Así que llegan los religiosos y le dice: da gloria a Jehová, ¿quién te sanó? Entonces este hebraísmo no se enseña, no se indica que una de las maneras de dar gloria a Dios es ¿qué? Hablar verdad los unos con los otros. Ahora lo contrario, cuando nosotros mentimos, estamos quitando la gloria a Jehová, porque nosotros fuimos creados para obedecerle. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo le dice: Padre, he terminado la obra que me diste que te hiciese. Dice: he glorificado tu nombre. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿De qué otra manera es darle gloria a Dios? Jesucristo dijo: Padre, he glorificado tu nombre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él vino ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Él iba a la cruz. Él había predicado, él había levantado ya más de 120 de los cercanos discípulos, porque sed y hacer discípulos es darle gloria a Dios. Se da cuenta que no solo darle gloria a Dios es cantar. A veces, como hemos heredado esas tradiciones en las iglesias evangélicas, vamos a entonar alabanzas y entonamos alabanzas y nos movemos, y luego de ahí ahora alabanzas quietas de adoración y darle la gloria a Dios. No, hermano, conforme la palabra, dar gloria a Dios tiene muchas connotaciones, como cuál, hablar verdad, como cuál, obedecer a Dios, sus mandamientos. Padre, he glorificado la obra que me diste que hiciese. Es terminar la obra que Dios nos dijo que hiciésemos. Y Él nos manda, la gran comisión es amarlo. Y cuando usted ama a Dios, usted le está dando gloria a Dios. Esté en su casa, en su cocina, en su auto, dirigiéndose al trabajo o en el templo. Nosotros fuimos creados. Dice este pueblo que yo creé, ¿para qué? Para mi gloria. Dice la palabra: ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo fue creado para la gloria de Dios. No lo juntaré con una ramera. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Por eso dice: ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo no se distraiga, para la gloria de Dios. Y nosotros venimos aquí ¿para qué? Para la gloria de Dios. Tenemos que dar gloria al Señor. Así que cuando nosotros hacemos discípulos, ese es un mandamiento. Y el obedecer su palabra es darle gloria a Dios. Así que debemos ser discípulos y hacer discípulos. ¿Cada cuánto? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermano. Debemos darle gloria al Señor. Así que todo lo que hacemos es para la gloria de
Dios. Después de esta introducción, ¿cuántos entendieron? ¿Qué es darle gloria a Dios, hermano? Hablar verdad, obedecer, cantar, sí, entra también en la adoración, sacrificio. Cuando Abraham tomó a su hijo Isaac e iba a subir al monte para sacrificarlo, le dijo a sus criados, dice, espérennos aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos a Jehová. ¿Y llevaba instrumentos de música? No, llevaba una daga, un pedernal y la leña y el holocausto que era su hijo Isaac. Hermanos, adorar a Dios no tiene que ver solamente con cantar cantos lentos. Adorar a Dios es con la vida, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días de cada año que nos permita, es a través de la obediencia. La persona que habla verdad, entienda que en ese momento está dándole gloria a Dios. Y cuando habla mentira, está haciendo abominación para Jehová. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hay que hablar verdad los unos con los otros porque esto le da gloria a Dios. Ok, estamos en una serie que se llama el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando no tiene rumbo, cuando no tiene propósito, puede desviarse, puede querer hacer muchas cosas, hermano. Es que tenemos que hacer encuentros, tenemos que hacer congresos, tenemos que hacer esto, tenemos que poner la alabanza así o asá. Y eso nos puede llevar a distraernos, hermano, a querer hacer de todo. Recuerde que Dios nos hizo con propósito. Cuando la vida no tiene propósito, entonces sufrimos porque andamos desbalagados, no sabemos. Dios nos creó hombres para vivir como hombres y mujeres para vivir como mujer. Dios creó ¿qué? Hombres con un propósito y mujeres con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos bien delineado nuestros propósitos. Y la iglesia de Cristo aquí en Minatitlán, Jiquilpan 15, es una iglesia que nació con propósito. ¿Y cuál es el propósito de esta iglesia? Glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? El primer mandamiento es amarlo a Él. Aleluya. Con todo tu ser. Poned gloria en la alabanza. Venimos y alabas a Dios. ¿Por qué lo alabas? Porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido misericordioso. Porque Dios no nos ha pagado conforme nuestros pecados, nuestra maldad, sino que ha extendido su misericordia. Entonces, tenemos propósito, hermano, y de hacer discípulos. Glorificamos a Dios cuando nosotros enseñamos a otros. Muchos de nosotros no hacemos discípulos. ¿Sabe cuál es de las mayores excusas que me encuentro? Hermano, ¿por qué no predicas el evangelio? Es que no estoy preparado todavía. ¿Cuándo va a estar preparado? Nunca. Nunca, porque siempre vamos descubriendo las maravillas de su ley. Vamos creciendo. El mismo Señor le dijo a sus apóstoles, ya aún tengo más cosas que darles, pero ahora no las pueden llevar. ¿Cuántos se acuerdan cuando comenzaron? Muchos traíamos un bagaje, una carga católica y traíamos esa carga, hermano. Pero cuando entendemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, por manos de hombres, y vemos que cuando el hombre hace otra figura de hombre, ¿para qué la hace? Dios le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando un hombre hace un San Judas Tadeo, ¿está adorando a Dios? No, está adorando al hombre, la imagen del hombre. Y eso lo vamos a ver si podemos llegar hasta ese punto. Pero ok, entonces, el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Buena noticia. Buenas nuevas, pero la gente ya no puede recibir las buenas nuevas porque ya la generación en la que estamos, mire, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y usted le dice hoy día a un joven, Cristo murió por tus pecados. Ellos no dimensionan qué es pecado. Ellos no dimensionan lo horrible del pecado porque viven inmersos en el pecado. Sus padres, ellos, sus primos, todos vivimos en el pecado. Y hay una palabra que les digo, se normaliza el pecado.
Ya usted ve entrar a dos mujeres abrazadas y se besan y todo, y usted ya que ni se incomoda, porque ya normalizó. ¿Ya se normalizó qué? Dice el Señor, ay de nosotros, y ay sin H es ay de dolor, cuando a lo malo llamen bueno y a lo bueno malo. Ahora ser obediente, ser discípulo, nos dicen, es un religioso, ese es un fariseo, porque es la manera de atacar. Y vemos que descansan en filosofías, pero nosotros no descansamos en filosofías, hermano, sino en ¿qué? En la palabra de Dios. Fuimos a Guadalajara a un congreso hace muchos años, y ya cuando terminábamos salía yo del hotel e iba yo a una esquina, a un restaurante muy bonito, hermano. ¿Y sabe qué vi ahí con mis ojos de provinciano? Muchachos, hermano, guapos, blancos, bonitos, hermano. Y entraban a la cafetería y como novios, tomados de la mano y tomando café, y yo así, espantado, hermano, terriblemente espantado. Pero ya para ellos, ¿qué? Es normal. Los que están mal somos nosotros, que nos falta amor. Hermano, amor es no avisarle a alguien que va en camino a recibir la ira del juicio de Dios. Eso es no amarlos, no decirles que ese es el fin, porque Dios no los creó para eso. Fuimos creados con propósito, hermano. Aleluya. Y nuestro propósito mayor, de lo cual se desprende todo lo que hacemos, es darle la gloria a Dios en todo, ya sea que comamos, que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Obedezcamos la palabra, obedezcamos el mandamiento, rindámonos a Él, porque Él nos creó. Toda la creación fue creada, dice ya Apocalipsis 4, dice, y a todo lo creado en los cielos y en la tierra y en el mar oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Aleluya. No se confunda, mi iglesia amada, usted debe vivir para la gloria de Dios, y el examen que tenemos que hacer nosotros es decir, Señor, mi vida te está glorificando. Ese es el autoexamen, eso es decirle al Espíritu Santo, examíname. Y por si tiene alguna duda, Dios lo dice claramente, estos no entrarán, no heredarán el reino de Dios, sino van a heredar la ira de Dios. ¿Estamos ahí? Así que estamos hablando del evangelio, pero ¿cómo damos la buena noticia cuando ya la gente en esta generación ya no entiende pecado? Ahora hay Biblias que traducen defecto de carácter, errores, dice. Menos lo entienden. No, hermanos, la palabra es pecado. ¿Y qué es pecado? Es errar al blanco. ¿Qué significa? Dios nos dio un propósito, una dirección, una meta, un blanco. Y usted caminar en cualquier otro sentido y al final su vida va a llegar a lejos del propósito de Dios. Amartía, ese es el pecado. Errar al blanco, hermano. ¿Y cómo ve Dios el pecado? Mire, cuando Adán cae, ¿qué le dice? Ese pecado se paga con muerte. Y fue destituido, dice Romanos capítulo 3, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Hermanos, si el propósito es dar gloria a Dios, ¿qué hizo el pecado? Nos derribó, quedamos imposibilitados de darle la gloria a Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo no puede darle la gloria a Dios. Puede entrar a una iglesia, cantar, puede leer la Biblia, pero eso no garantiza que le está dando gloria a Dios, porque Dios no recibe de los pecadores. Dios no oye a los pecadores. ¿Y quién es un pecador? Aquel que practica el pecado. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que los hijos de Dios, dice, podemos caer en pecado y nos arrepentimos, pero los hijos del diablo son los que practican el pecado. Siempre están cayendo y pidiendo perdón, y se le hizo un modo de vida y su conciencia ya está cauterizada. Pero ellos no pueden dar gloria a Dios, porque los únicos que podemos dar gloria a Dios, dice, son los llamados de su nombre, a los que Él creó en Cristo Jesús, a las nuevas criaturas.
nosotros podemos y debemos vivir para la gloria de Dios. Pero mientras estás en pecado, tú no puedes dar gloria a Dios porque estás destituido de eso. No puedes darle la gloria a Dios. Así que el primer paso para darle gloria a Dios, ¿qué es lo que Él dice? Lo que leímos en Isaías. A los llamados de mi nombre, dice, a los que yo llamé. Este pueblo que yo creé. ¿Cuántos saben que ahora no está hablando a Israel, sino está hablando a quién? Nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, para que proclamemos, para que dictemos que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tanto Dios aborrece el pecado, hermano? Mire, Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Él es puro y santo y justo. Mire el ejemplo. Está un juez y es un buen juez, pero pasa por alto el pecado. Porque el que atropelló fue su hijo. Y cuando le pasan a su hijo para juzgarlo, él dice, no, es que es mi hijo. Y lo perdona. ¿Es un buen juez? No, deja de ser un buen juez. Así es Dios, dice la Biblia, Él no dará por justo al malo. Dios dejaría de ser Dios si no castiga el pecado. Buenos días. Si Dios no castiga el pecado, dejaría de ser bueno, dejaría de ser santo, dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Por qué murió Cristo? Como castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero decía yo, y esa es la buena noticia, pero las generaciones de ahora no entienden que están en pecado. Y uno les dice, estás en pecado, si mueres así, llegarás eternamente al infierno. El infierno es tu herencia. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no se arrepienten? Porque para ellos eso no es pecado. Todos lo hacen, es normal. ¿Y qué palabra es la que le dije? Se ha normalizado pecado. Todos mienten. ¿Qué es lo que dicen en las iglesias cuando cae alguien en adulterio, en mentira, en robo, en infamia? Pero es que todos lo hacen. Ya llegar virgen al matrimonio, eso ya no es, hermano. Los mandamientos de Dios, la moral, no es moda. La palabra no pasa, pasan las modas. Cuando dice los cielos y la tierra pasarán, ¿qué significa? Las modas del mundo pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y aquellos que guardamos su palabra estaremos con Él para siempre. No es moda, hermano, no se engañe. Y ese es el llamado que hacemos cada vez que predicamos, ya sea aquí o a pie. Siempre les estoy predicando, es que han normalizado el pecado. Ya a lo malo le llaman ¿qué? Todos lo hacen. No tiene nada de malo, todos lo hacen. Hermano, pero eso es que la maldad ha ido en aumento y el amor de muchos sea. Usted le dice, te traigo una buena noticia. Dice, ¿cuál? El evangelio, que Cristo murió por el pecado. Dice, ajá, pero ¿cuál es la buena noticia? Esa. Pero no dimensionan ¿qué? Que el pecado es abominación para con Dios. Usted quiere agradarle a Dios, quiere darle gloria a Dios, tiene que ser limpio de pecado. Si no, su canto no llega. Sus buenas acciones son como trapos de inmundicia, como trapos que se limpió un leproso, imagínense. Cuando usted hace ofrendas, limosna, hace 80 rosarios y 200 Padres Nuestros, si usted sigue pecando, si usted no ha recibido a Cristo por la fe, su alabanza, su obra es abominación a Jehová. Si algo que Dios, hermano, Dios tiene que abominar el pecado porque Él es santo y justo. ¿Por qué envió a Jesús su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Porque la paga del pecado es muerte. Pero si Cristo es el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, ¿por qué murió en la cruz del Calvario? Porque mucho eso es lo que entienden, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el gran problema? El infierno. ¿Cuántos dicen el problema es el infierno? ¿Cuál es el gran problema, hermano? ¿Cuál es el gran problema? El infierno. Unos dicen sí, otros dicen no, otros se quedan así.
no se quieren meter en problemas. Pero ¿cuál es el gran problema? Otros dicen el pecado. ¿Cuál es el gran problema, hermano? El pecado, el infierno. ¿Cuál es el gran problema, Iglesia de Cristo en Minatitlán? ¿Cuál es el gran problema, hermano? El ser humano, la desobediencia. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es la ira de Dios. Ese es tu problema y mi problema. Yo no quiero desatar la ira de Dios, hermano. El problema no es el infierno, el problema es el que me va a enviar al infierno, porque Él se aira. Pero ¿cómo? Si es Dios, Dios es amor. ¿Sabe qué se ha perdido en las iglesias, hermano? Lo que he estado recuperando ahora en ayuno y oración, es, no se predica porque da temor decir que Dios se aira. Pero espérame, Dios no es hombre. Mire, cuando usted se aira, usted peca. De hecho, la Escritura dice que en la ira no obra la justicia de Dios. O sea, no está Dios. Cuando usted se aira y alguien le dice, pero es que mire, hermano, la palabra, mira a mí, la palabra ahorita hazte a un lado con todo y Biblia. Porque cuando el hombre ama, está contaminado. Cuando el hombre se aira, está contaminado. Porque somos una naturaleza contaminada, somos una naturaleza caída. ¿Ya entendió? Hermano, cuando Dios ama, su amor es puro. Cuando yo amo, mi amor está mezclado con intereses, con anhelos y etcétera, etcétera. Usted ya es grande y ya entiende. Aleluya. Entonces, pero cuando Dios se aira y envía al infierno y envía el diluvio, porque muchos dicen, es que el problema es el infierno. Le digo, no, porque el problema fue el diluvio y Dios anegó el mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es la ira de Dios. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque Cristo vino para salvarnos de la ira de Dios. ¿Y cómo? Él la recibió. Wow. ¿Hay alguien oyendo aquí? Hermano, ¿cómo Cristo nos salvó y nos salva por fe de la ira de Dios? Creyendo que Él murió, que Él pagó en mi lugar. Él fue el receptor de la ira de Dios. ¿Cuál es el problema tuyo y mío? Hermano, ¿sabe por qué me esfuerzo por andar recto? Porque yo entiendo esto. Y Dios no es juego, hermano. Dios se aira. Y muchas veces Él espera al final y te pasa la factura. Y muchas veces nuestra vida de desorden y de desobediencia, fastidiamos a Dios y Dios permite que su ira sea descargada. Así que ¿cuál es el problema? ¿El infierno? Si usted le preguntara al mundo antiguo y le dijera, ¿cuál es el problema? Es que Dios abrió las cataratas de los cielos y nos ahogamos, se ahogó todo ser viviente. El problema es el diluvio. No, el problema es que despertaron la ira de Dios. Tú y yo debemos tener cuidado de vivir vidas rectas. Por eso dice, no tentéis a Jehová como tentaron en el desierto. ¿Y qué pasó? Dios es amor, Dios los sepultó en el desierto, hermano. ¿Cómo? Pero a mí me han enseñado que Dios es amor, que es misericordia, que yo tengo que decirle al pecador, mira, Cristo aborrece el pecado, pero te ama. Eso es una mala doctrina. No, hermano. Dios amó y propició en Cristo Jesús que nos acercáramos y alcanzáramos misericordia. Pero después de haber oído el mensaje y siguen viviendo en rebelión, en desobediencia, están en un gran problema. Porque el día grande y temible, dice la Biblia, el día de la grande ira de Dios, dice que es el día terrible de Jehová. Pero a mí me han enseñado que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y Él quemará a los enemigos, a los adversarios. ¿Quiénes son los enemigos? Los que no le obedecen. Hermano, y va a llegar un día. Pastor, me está espantando. Para eso he orado, para que usted y yo por lo menos entremos en temor. A mí me detiene el temor, a mí me da miedo. No, Señor, gracias a Dios estoy bien. Lo único que tengo es diabetes, hipertensión. Pero para mi pecado es poco. Yo no quiero que por ahí me aparezca un cáncer, algo, o Dios esté llamando.
Hermano, Dios por amor quebranta. Dios llama. Tú decides cómo, vara o callado. Pero de que Dios te llama y que Dios te jala, hermano. Deje de provocar a ira, dice, o provocaremos a ira a Dios, somos más grandes que Él. Amado, es mi deber hablar. Y a muchos se les parece duro cómo hablo. Pero ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Dice que el que tiene al Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, el que rehúsa obedecer a Cristo, la ira del Padre está sobre él. Así que hay dos cosas. O tienes el perdón, la misericordia del Padre en Cristo Jesús, o tienes la ira pura de Dios que va a consumir a sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? Los que no le obedecen. Los que no quieren que Dios reine en sus vidas. Ellos quieren estar en la tierra de Dios, con el aire de Dios, con el cielo de Dios, con la vida abundante que Dios da, pero no lo quieren a Él. Es fuerte. Sí. Y piensan que se burlan de Dios. Hermano, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Ok. Entonces se dan cuenta que para dar la buena nueva ahora es más complicado, porque el hombre ya no entiende que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, ¿qué tan grande es el pecado? Bueno, el pecado hizo que toda la humanidad fuera destituidos de la presencia de Dios e imposibilitados para acercarse a Él. ¿Y qué ha inventado el hombre para acercarse a Dios? La religión. ¿Y cómo lo ha hecho? Con ídolos. Y exactamente en los mandamientos Dios le dice que Él es Dios y no hay Dios delante de Él. Y le dice, no te harás imagen. ¿Y qué es lo que hace el hombre Dios? Hace otro hombre y lo adora. Pero realmente, ¿a quién está adorando? Cuando tiene la imagen de San Judas Tadeo, ¿a quién adora? A un hombre, porque es el hombre. Hermano, Dios, cuando se habla antropomórficamente de Dios, es para que pueda expresar en la Escritura, y los ojos de Dios y las manos de Dios, hermanos, pero dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. ¿Quién, cómo es Dios? No sabemos, pero Dios sí ve todo y sabe todo. Pero no podemos nosotros meter a Dios en una figura humana. ¿Cuánto me estoy explicando? Hermano, Dios, por eso cuando nosotros adoramos aquí no hay nada, no hay imágenes, hermano. Y uno de los peligros es que nos hacemos dioses. Hacemos dioses a los pastores, hacemos dioses a los atletas. No, es que ese es mi ídolo, cantantes. ¿Se da cuenta? Es tan sutil la mentira del diablo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos ídolos delante de Dios? No estamos reconociendo a Dios como el único digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la majestad. ¿Y eso qué despierta? La ira, porque provocamos a celos a Dios. Él nos creó y le estoy dando las gracias a otro, al diablo. Porque lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, dice, entre paréntesis, a los demonios lo sacrifican. Detrás de la imagen está la mentira del diablo. Y ahí están, adorando imágenes de hombres. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el problema para la buena noticia? Que la gente piensa que están bien. Usted llega con alguien y le dice, oye, esa vida que llevas te va a llevar al infierno. No, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque no entienden la doctrina del pecado. Hermano, aunque yo haga el bien, si rechazo a Cristo, ¿sabe que hay gente, mire, que es testigo de Jehová, budista, católico, y ellos se portan, humanamente hablando, mejor que muchos cristianos salvos? Y ellos piensan que por obras, hermanos, no es por obras. Porque para la paga del pecado tuvo que pasar alguien. ¿Por qué Dios preparó todo para Cristo? Cristo nació sin el paso de pecado del hombre. El varón es el que engendra. Por eso, para que Cristo se hiciera carne y viniera a morir como hombre, tuvo que usar a la virgen, a la muchacha que no había tenido relaciones en el pueblo, para que
trajera a Cristo. Y nace Cristo. Y Él vivió la vida perfecta. Porque dice el Señor que el que no cumpla la ley está maldito. Si Cristo hubiera fallado en los mandamientos, no hubiera sido aceptado su sacrificio. Le explico más. ¿Por qué celebramos la resurrección de Cristo? Si decimos, Cristo murió por nuestros pecados, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que debemos celebrar? La resurrección. ¿Por qué? Porque pasó la prueba. ¿Qué prueba? Llenó, satisfizo la justicia de Dios. O sea, Dios quería redimir al mundo, pero Él no podía contradecirse. Porque Él tenía que castigar el pecado, porque si Dios no castigaba el pecado, dejaría de ser Dios santo y justo. ¿Cuántos entienden esta doctrina? Es doctrina, hermano. Si Dios no perdonara el pecado y dijera, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿cuántos les gustaría que dijera Dios? Borrón y cuenta nueva, entra al cielo. No, porque entonces Dios ya no sería un juez justo, porque pasaría por alto el pecado. Dios no puede aprobar, justificar la vida pecaminosa. Dios tiene que castigarla. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo. Desde Génesis capítulo 3 ya estaba que Él iba a pagar por esa caída de pecado. Y sabe que esto no agrada en las iglesias. Cuando predicas de pecado hay un espíritu religioso. Solo que dice, pero ¿cómo? Si yo soy evangélico hace 30 años. ¿Y por qué no vives para glorificar a Dios? ¿Y por qué mientes, robas, odias? ¿Es señal de qué? De que no hay fruto. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El infierno, el diluvio. No, Dios prometió que el diluvio ya no iba a ser el problema. Hermano, Dios se aira. ¿Qué pasó con el mundo antiguo? Dios, pero tantas miles de... Dios los mató. Pero Dios es amor. Sí, pero es un Dios justo. Él se aira. Le pongo un ejemplo humano. ¿Usted ama a sus hijos? Yo sí. Tengo 3, a los 3 los amo. ¿Me enojo con ellos? No, yo no. Yo soy bueno con mis hijos, yo los amo. ¿Cuántos dicen? Ya entendí. Para los que no entendieron se lo voy a poner más explícito. ¿Amo a mis hijos? Sí. ¿Amas a tus hijos? Sí. Y cuando tu niña de 15 años llegara a la casa embarazada, usted le iba a amar y iba a decir, pasa mi amor. Ay, no pasa nada, tú sabes que yo soy amor, mi vida. ¿Seguro así? ¿O qué iba a pasar en usted? La mesa era la primera que se iba a fracturar. Iba a desatar su ira. Y no es amor, sí, porque amo a mis hijos, me aira que no glorifiquen a Dios y que no me respeten a mí. ¿Cuántos entendieron? Entonces Dios, nosotros caemos en pecado, pero Dios te creó para su gloria, para que tu vida glorifique su nombre. Pero cuando nosotros le desobedecemos y andamos rindiéndole adoración a lo que no es Dios, desatamos ¿qué? La ira de Dios justa. Y ahí está el ejemplo. ¿Halló gracia a quién? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas fueron salvadas en un arca. El Señor que estaba mostrando que aún en medio de su ira tiene misericordia. ¿Y el arca tipo de quién es? De Cristo. Y allí encontraron salvación. Luego en el desierto, ¿qué pasó? En Egipto, ¿qué pasó, hermano? Dios mató a todos los primogénitos de Egipto por su desobediencia. Luego el pueblo salió al desierto. ¿Y qué pasó con los que estaban en el desierto? De 20 años para arriba, ninguno entró, ni Moisés. ¿Fueron qué? Sepultados en el desierto. ¿Por qué, hermano? ¿Y era el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque se rebelaron, provocaron a ira a Jehová. ¿Sí? Hermano, ¿Dios es amor? Sí, eso nadie lo duda. Pero Dios es un Dios santo y justo. Él aborrece el pecado. Imagínese que usted tiene su hijo varón
y que empiece a mostrar conductas afeminadas, usted se va a alegrar. O igual, como usted ya es del orgullo, ya usted ya lo normalizó y dice, bueno, pues está bien, yo me tengo que sentir orgulloso de mí. Yo creo que no. ¿Y por qué Dios tiene que sentirse orgulloso de los caminos torcidos del hombre? Que el hombre normalice todo, hermano. Que el hombre aún en leyes, en los senados, legalice todo. Yo les digo, sí es legal, pero no es moral. Y eso desata la ira de Dios. ¿Pero qué hace el diablo, hermano? No, si eso no es pecado. Ya el diablo nos tiene que decir qué es pecado y qué no es pecado. Pero yo no pierdo mi Biblia y en mi Biblia dice qué es y qué no es el pecado. Y el pecado, simple y sencillamente, por usar un término, es alinearse a la voluntad de Dios. O no oramos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y cuando Dios nos revela su voluntad, ¿qué hacemos? Ah, no, pero así no, eso no es de amor. Ok, entonces necesitamos el Evangelio. Estamos en una serie en esta iglesia hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Pero no podemos dar la buena noticia sin volver a explicar cuál es la mala noticia. Y estamos con este texto de 1 de Corintios 15, versículo 1, donde Pablo el apóstol viene resumiendo todo lo que le ha hablado a los corintios y va a hablar el mensaje del Evangelio. Es importantísimo, hermano. ¿Por qué es importantísimo el Evangelio? Porque todos caímos en pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si yo fui creado para la gloria de Dios, pero por causa del pecado, ¿qué? Dios no recibe. Dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Se imaginan? Entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar la misericordia de Dios? Es a través de Cristo. Y esto es personal. Dice pues, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ojo, si no creísteis en vano. Si usted recibe el evangelio, lo retiene. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8? Dice que los que permanezcan en esa verdad serán libres. Aleluya. No es conocerla y vivir en mi verdad, sino permanecer. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué más dice? En vosotros, ¿qué más dice? Seréis verdaderamente libres. Seréis salvos, sois salvos. Y repito, ¿salvos de qué, hermano? ¿Salvos del infierno? No, el problema no es el infierno. El problema no es el diluvio. ¿Cuál es el problema que usted y yo tenemos, hermano? Es la ira de Dios. Porque es Dios en su ira que nos va a arrojar al infierno. Es Dios en su ira que nos va a arrojar al lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere. ¿Qué es esto? Yo he visto personas, hermanos, grandes de edad que me dicen, pastor, yo ya me quiero ir, ore por favor, porque yo ya me cansé de vivir, ya no tengo nada ni nadie. Y sabe que en el infierno hay gente, habrá gente y hay gente gritando y anhelando morirse, y Dios no, porque les dio muerte eterna. Y esto, hermano, debe de abrir nuestros oídos y predicar urgentemente el evangelio. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque no creemos que el pecado será castigado. Vemos al pecador y decimos, bueno, que Dios tenga misericordia de él. No, Dios no va a tener misericordia si muere enemistado con Dios. Y pueden ser tus hijos, tus abuelos, tus padres, tus vecinos. Usted y yo tenemos el mandato de predicar el evangelio de salvación. Claro y fuerte, hermano. En las iglesias se tiene que volver a oír el evangelio que nos salve de la ira de Dios. Pero ya de las iglesias ya desapareció el nombre infierno. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Cuántos oyen eso? Vamos a avanzar otro poco. Dice pues, porque primeramente, dice el verso 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. Si el evangelio no es de hombre, se recibe de parte de Dios. Lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio, amados? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¡Wow! Pero ¿por qué no entiendo que ese es el Evangelio, la buena noticia? Porque no dimensiono lo que causa el pecado en la persona de Dios. Mire, el pecado despierta la ira de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado o practicando pecado, debemos reaccionar y decir: estoy despertando la ira de Dios. Pero ya soy hijo, sí, arrepiéntete y apártate. Dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí entiende? Pero si usted practica pecado y ya su conciencia entonces usted creyó en vano, porque es de perseverar. Buenos días. Son 12:05. Falta un poquito para comenzar a terminar. Hermanos, ¿cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que celebramos cuando hablamos de la cruz. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Que el Padre descargó su ira. Pero a mí me han enseñado que Dios es amor, pastor. Sí, Dios es amor, pero es santo y justo. Porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida nada más, y en hacer esto, en hacer aquello, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Amados, Dios es justo. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a las obras. Muchos dicen: no, yo ya soy cristiano, y vienen a una iglesia y se sientan y se levantan y vienen hasta el próximo domingo y viven como diablos, hermano. Dios le va a dar su recompensa a cada uno. Aún de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas daremos cuenta. Esos que son mal hablados, que son maldicientes, que siempre son doble sentido, jajaja y taja. Todos vamos a dar cuenta, hermano. ¿Y qué es lo último que debiéramos querer, hermano? Despertar la ira de Dios. Es que no se nos enseña lo suficiente en las iglesias. ¿Qué es lo que se nos enseña en las iglesias? Mira, ven a Cristo y tu matrimonio va a cambiar. Mentira. Usted puede venir a Cristo y no es seguro que su matrimonio va a salir adelante. No venda un falso evangelio. Y no dije no predique, no venda, hermano. Porque Pablo dice en Gálatas, dice: porque yo no prediqué otro evangelio para agradar a los hombres, porque si agradara a hombres no sería siervo de Dios. Yo necesito hablar un evangelio, el evangelio. No hay muchos evangelios. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué es buena noticia? Porque ninguno puede pagar por sí mismo. ¿Por qué Dios no puede? Cualquiera pudo morir en una cruz del Calvario, pero no cualquiera iba Dios a aceptar. Solo Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Cristo vivió una vida ¿qué? Perfecta, que ningún ser humano pudo ni podrá vivir jamás. Y todo aquel que no cumpla la ley, maldito será por la ley. Hermano, nosotros padecemos porque no podemos cumplir la ley. Mire, se lo pongo así. ¿Cuántos pecados cometió Adán para ser destituidos de la gloria de Dios? Uno solo. Desobedeció. Aquí, ¿cuántos han mentido? Aquí, ¿cuántos han mentido? Bueno, se lo pongo diferente. ¿Cuántos han robado? Aquí. ¿No? Dice que el que confiesa su pecado y se aparte, te alcanzará misericordia. ¿Cuántos han robado, hermano? Una pluma. Pedí prestado y no he pagado. Y como ya caducó, y yo todavía le digo, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Sí, ese es por tu pecado, pero tu deuda tenemos que pagarla nosotros. Amén. ¿Eso es qué? Robar. ¿Cuántos pecados necesito para estar destituido? O sea, humanamente. Uno. ¿Cuántos robaron entonces? Todos, hermano. ¿Cuántos mienten? Todos. Así que el que diga que no ha robado no le creo, porque somos mentirosos. Somos mentirosos. Y todos, Los niños apenas empiezan, los tienes en una recámara, los dos, y se oye que se rompe algo, crash, crash. Y llegas y están los dos así, y dice, ¿quién fue? Y al unísono ambos, ¿qué hacen? ¿Quién les enseñó?
Nadie lo traemos de nacimiento. Somos malos por causa del pecado. Romanos capítulo 7, dice Pablo el apóstol, porque lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago, y compruebo que el mal está en mis miembros. Por eso es necesario que este cuerpo caiga a la tierra para que pueda resucitar a la vida. Así que, ¿cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, como estaba escrito desde Génesis. Hermano, y debo de entender que el pecado rompe la comunión entre el Dios Santo y nosotros. Si alguien no está perdonado, lavado por la sangre de Cristo, está enemistado con Dios. Y aunque haga buenas obras, para Dios eso bueno que hace sin Cristo es como trapos de inmundicia, es abominación. Lo que Dios recibe es cuando ya estamos reconciliados por la muerte de su Hijo. Así que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados como estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. ¿Y qué es lo que nos llena de gozo, hermano? ¿Su muerte? No. ¿Qué nos llena de gozo? Que resucitó. ¿Qué significa la resurrección, amado? Que Dios no lo dejó en la tumba. ¿Pudo Dios haberlo dejado en la tumba? Sí, si no pasaba. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 días estuvo, hermano. ¿Y qué es la fiesta que tenemos que hacer los cristianos? Que Cristo murió, que Cristo resucitó. Porque en su resurrección resucitamos todos nosotros. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, todos aquellos que rechazan a Cristo porque su fruto así lo muestra, porque es su desobediencia, van a resucitar para muerte y castigo eterno y serán echados al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos están oyendo eso? Entonces la buena noticia es que, hermano, es buena noticia. Dios nos dio el pan de la proposición en Cristo Jesús, el pan de vida. ¿Usted qué tiene que hacer? Vaya a Cristo, no a una religión, no a un evangelio que solo te dice, no, mira, Dios tiene planes maravillosos para ti, bla, 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 y vive como quieras. No hay un desafío. Y esas iglesias se llenan y esas iglesias atraen porque les endulzan el oído. Y si llega alguien y les dice arrepiéntete porque el infierno será tu habitación, tu herencia eterna y desearás morir y no habrá muerte para ti, la gente huye de esos lugares porque no somos siervos de hombre, porque no le endulzamos el oído a nadie, hermano. Y yo le digo, y nada es de que pastor no piense mal de la iglesia. No, pienso mal, hermanos. ¿Por qué? Porque ha habido un brote de maldad, de adulterios, de cosas terribles, hermano. Y no solo lo hablo para allá, lo hablo para acá primeramente. Porque yo entiendo, hermano, que Dios es amor, pero no provoques la ira de Dios. Si no tienes a Cristo, la ira del Padre está. ¿Y cómo sé que tengo o no tengo a Cristo, pastor? Por tus frutos, por tus frutos. ¿Vives para glorificar a Dios? ¿Es tu pensamiento Dios? ¿Es tu dependencia a Dios? ¿Escudriñas su palabra y te esfuerzas por obedecerla? Bienvenido a la casa de Dios. Cuando venga el día del juicio, serás librado. Como Noé fue librado en el diluvio, como Lot fue librado de Sodoma y Gomorra. Ahí están las figuras. Cuando se desate el día grande, terrible de la ira de Dios, nosotros seremos salvos. Ese es el evangelio. El gran problema es la ira de Dios. ¿Y cuál es lo que debemos de celebrar? Que somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Y quién nos hizo salvos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice? No, esos son unos miserables, esos solo están ahí esperando que Cristo venga. Estamos esperando que Cristo venga. Y mientras Cristo viene, estamos predicando que sin Él no hay salvación. Y mientras Cristo venga, nosotros predicamos Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. Solo Cristo salva. Y muchos decimos, Cristo salva, sí, pero ¿de qué? ¿Cuántos entienden eso? Porque ahí está la Biblia. ¿El mundo antiguo fue qué?
fue matado. ¿Quién los mató? ¿La madre naturaleza? No. Dios se airó. Y yo conozco mucha gente, hermano, que Dios los ha matado. Pastor, ¿cómo dice que Dios los ha matado? ¿Dios permitió que mataran a su hijo? ¿Dios pudo impedir que mataran a su hijo? No lo hizo. Le volteó el rostro. Y allí Jesús gritó que Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si a Cristo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque Él cargó con tu pecado y mi pecado. Y como el Padre es santo, justo y bueno, tan limpio de ojos, Él no puede ver el pecado, Él aborrece el pecado. ¿Cuántos aman a los niños? No es secreto, a mí los niños me gustan. Amo a los niños. Y a los que matan a los niños, a los que practican y aprueban el aborto, porque es una lucha ahora de legalizar. Imagínense cuántos mueren a Moloch. ¿Cuánto derramamiento de sangre? ¿Tiene idea de cuántos abortos se hace? No, pero es que es un niño no deseado por ti, pero Dios le dio la vida. Es que yo soy dueña de mi cuerpo. No, porque el niño ya no es tuyo. El niño es de Dios. Y aquel que mata a su hijo en aborto es homicida. No se meta conmigo. Dios aborrece a los homicidas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué voy a hacer si ya tuve un aborto, lo permití todo? Confiesa tu pecado, arrepiéntete en el nombre de Cristo y dile: Padre, creo por la fe que mi maldad, mi pecado, Cristo la pagó por mí, porque la paga del pecado es muerte. Estoy predicándole a alguien. No me importa que estés en la iglesia aquí 40, 50 años, porque el fruto es lo que va a avalar. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Porque les he predicado el evangelio. ¿Y qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquellos que retienen el evangelio, hermano, aquellos que están esforzándose, aquellos que están diciendo: sí, ven, Señor Jesús, porque la maldad es mucha. Y no te vuelves atrás, porque el que permaneciere hasta lo último, este es salvo. Entonces no somos salvos, sí, pero se confirma con el tiempo. Si tú dices: no, mi Señor no viene, y empiezas a vivir como el mundo, nunca fuiste salvo, hermano, porque nuestro Señor es el autor y el consumador de la fe. Así que Dios aborrece el pecado. ¿Qué hace el pecado en papá? Desata, despierta. ¿Qué? Su ira. Hermano, ¿usted está bien con Dios o usted siente que Dios está airado con usted? Cristo vive. Si yo le preguntara: hermano, ¿cómo sientes que tu vida? ¿Qué dijo desde los cielos papá? Cuando en el Jordán sale nuestro Señor del río y se oyó una voz de los cielos que decía: ¿qué? Este es mi hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué significa eso? Tradúzcamelo. Este es mi hijo, es amado, y su conducta, cómo me agrada, cómo me satisface. No me desata ira, me desata gozo. Dice papá. Papá puede decir lo mismo de nosotros: mira, ves, ese mi hijo es pastor, predicador, pero desata mi malestar. Mira, ella es mi hija, viene los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado, cómo me irrita. Y yo siempre pongo el ejemplo de los hijos. Yo amo a mis hijos, pero siempre te agradan. No, porque no son perfectos. Dices: no, ¿y desata qué? Tu enojo. Hay hijos tuyos que te obedecen y todo, y luego llegan y te dicen: papá, quiero salir. Papá: sí, hijo, ya puedes manejar, hijo, hija. Llévate las llaves del coche. Mira, además, y ten para que te tomes una nieve ahí en el parque. Anda, ve. Pero el que te molesta, ¿qué dices? Papá, voy a ir. ¿A dónde vas a ir? No, trabajo, ponte a trabajar. Amas a los dos. Usted tiene 2 hijos, ama a los 2, sí. Pero a veces ama más a uno que al otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, imagínate, el que esté ahí contigo, que esté trabajando, que esté: papá, ¿cómo vamos? Vamos a salir adelante. Y el otro hijo o hija ya llegó a las 3 de la mañana oliendo a diablo, hermano. Y son las 1 de la tarde y usted está trabajando y está afanado y estás con tu otro hijo ahí. ¿A quién de los dos usted, si le dice: uno de los dos va a morir, ¿a cuál me darías? Pues
Llévate el que no se ha levantado, déjamelo, porque si no me va. ¿A quién sacrificaría usted? Porque Dios le dice a Isaac. Isaac tenía 2 hijos. ¿Cuántos se acuerdan? Perdón, Abraham. ¿Estoy bien? Abraham. Tenía 2 hijos. Y Dios le pidió un hijo. Pero se lo aclara. Le dice, al que tú amas. Él tenía Isaac e Ismael. Pero Dios le dice, al que tú amas. ¿Y a quién entendió Abraham que era? Isaac. ¿Verdad? Porque si fuera a nosotros y tuviéramos 2 hijos, pues sacas cuenta, ¿no? Lo pones en la balanza y dices, pues te voy a dar a este. No. El que tú amas. Y el Padre dio a su Hijo el que Él amaba, el que Él ama, el que le agrada, en que en todo lo que hace, lo hace para su gloria y para mostrar tan grande su amor que dio a su Hijo unigénito, el que Él ama, por amor al mundo. Y ahora que tú salgas, que no necesitas a Cristo para llegar al Padre, vas a recibir la ira en el día de la justa y terrible ira de Dios. El que desprecia al Hijo, desprecia al Padre. Amén. ¿Por qué está tan serio, hermano? Y apenas he hablado de 2 versículos. ¿Cuál es el gran problema? ¿Con qué nos enfrentamos? Con que Dios es un Dios santo, justo, y no dará por inocente al pecador. ¿Cuántos dicen yo tengo que arreglar mi vida? Porque ese es el éxito de mi predicación. Confrontarlo a usted y que usted pueda decir, wow, con esta vida que llevo, el infierno me espera. Si estás aquí y eres adúltero, y póngale el nombre de su pecado, ese pecado que tú practicas, no que caíste por accidente, no, el que es práctica en ti, el aborrecer, el maldecir, el no adorar a Dios, sino solo adorarte a ti, vivir para ti. Al ver, Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? La casta religiosa, el sacerdocio de Israel en los tiempos de Jesús. Y cuando empezó a predicar Juan el Bautista, dice que ellos corrieron al desierto donde estaba Juan el Bautista, y de los saduceos venían a su bautismo. Mire lo que les decía Juan a estos fariseos, a estos religiosos, cuando él vino predicando el evangelio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los religiosos que sabían fueron los primeros en correr para que Juan los bautizara. Y cuando los ve venir Juan, ¿qué cree que le dijo? ¡Qué bueno que viene! Le dice, no, generación de víboras. Porque él sabía que ellos no se iban a arrepentir, sino que también lo iban a meter en su saco religioso. Y les dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de qué? De la ira que viene. ¿Y qué les dice? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No nada más es venir a la iglesia y darse golpes de pecho y seguir viviendo en el pecado. No. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado. Eso es predicar el evangelio. Pero hoy día, ¿qué se predica? No, es inclusión. Pásele, Dios ama a todos. Aborrece el pecado, entonces el infierno va a estar lleno de pecado. Pero en sí, ¿qué es el pecado? El pecado no es una cosa viva, no. Uno practica el pecado. ¿A quién va a arrojar Dios al infierno? ¿Al pecado o al que hace el pecado? Algunos que dicen, la mentira es del diablo. No, la mentira es tuya porque tú la dices. Hay gente que es mentirosa, hermano. ¿Por qué llegaste tarde? Te inventa, ya mejor. Oye, esto, el otro. No, es que fíjate, y uno sabe que están mintiendo, ¿sí o no? Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Tomaste? No, pero viene que no puede ni hablar. Y aparte de borracho, ¿es qué? Mentiroso. Los mentirosos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los adúlteros, hazle como quieras, hermano. Pero Dios castiga el adulterio. Dios aborrece el adulterio. Los homosexuales, no hable de eso porque nos cancelan el canal. Pues que cancelen el canal, a mí no me importa, hermano. Porque yo no soy siervo de hombre, yo soy siervo de Dios. Porque si todavía buscara agradar a hombres, sería yo siervo de hombres. Y no pudiera yo predicar así, hermano. Por eso aquí no pedimos diezmo, ni ofrenda, ni pacto, ni nada, hermano. Porque aquí nadie nos va a coartar. Nosotros tenemos libertad para hablar, ¿qué?
la palabra de Dios. Y si nos cierran la iglesia, ahí está el parque y está abierto y ahí predicaremos. Aleluya. Santo es Dios. Porque el reino de los cielos sufre violencia, hermano, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, vamos a ir avanzando en el segundo punto. Primer punto, ¿cuál es el gran problema? La ira de Dios. Y esa se aplaca con incienso, con cultos, con alabanzas. No, eso lo único es por la fe entender que mi pecado, esta clase ya la di el miércoles pasado, que mi pecado llevó a Cristo a la cruz. Porque si no, estos 70, 80 años sería toda mi vida y después de allí, por los siglos de los siglos de los siglos, en el infierno. ¿Cuántos creen que el pecado es real? Que con el pecado entró la enfermedad y con ella la muerte. ¿Cuánto vive el hombre? Según el Salmo, 70 años y a los más robustos 80 y pronto pasan. Sea usted quien sea en la tierra, pronto pasan. Estaba yo oyendo unas noticias que el Papa de los católicos, cumple 85 años y que ya está mal de todo, hermano, y que ya están viendo que renuncie porque ya no puede ni pararse, ni esto ni el otro. Seas el Santo Papa, aquí debajo de este cielo, debajo de este sol, te vas a morir. Pero el problema grave va a ser qué vas a hacer delante de Dios, delante del juicio de Dios, cuando Él te diga, has rechazado a Cristo y tú digas, no, si yo sí creía en Jesús. No creías porque vivías conforme tu voluntad. Aleluya. Muy bien. Así que, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitado. ¿Y cuál es esa maravillosa noticia? ¿Por qué Él resucitó? Porque el Padre lo levantó de los muertos en señal de que aceptó su sacrificio por toda la humanidad, no por su pecado, por nuestro pecado. Y todos los que creemos que en esa cruz el Padre nos ve ya ahora como, a los que creemos por la fe en Cristo Jesús, nos ve justos. Ahí sí es borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiera pasado nada. Y nos esforzaremos en vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos evangelios hay, hermano? Están los 4 evangelios, se le llama, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo vive, ¿sí o no? Pero Gálatas dice que no hay otro evangelio. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, él y sus ayudantes, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, va de nuevo, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué es esto, hermano? Esto es un llamado claro, fuerte para las iglesias y los predicadores del evangelio. Hasta se les nombra evangelio de la prosperidad, evangelio de la supergracia. ¿Cuál es el evangelio de la supergracia? ¿Alguien ha oído eso? Es de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermano, no importa cuán grande sea su pecado, más grande es el amor de Dios. Es verdad. Pero si tú practicas, adulteré y vengo aquí y le digo, Padre, me arde hasta el alma, Señor, te fallé. No le fallé a mi esposa, te fallé, Dios. Y Dios me dice, te perdono. Y dice David, bienaventurado el hombre al que Jehová no inculpa de iniquidad. O sea, esa es una gracia. Pero a los 15 días, regreso aquí al altar a darme de golpes y a decirle, Padre, perdóname, Señor. He pecado, Señor. He vuelto a adulterar, Señor. Y el pastor de la supergracia, ¿qué va a decir? Aunque tu pecado abunde, más sobreabunda la gracia de Dios. Vete. Pero échale tu ofrenda. 15 días después de catorcena que vengo.
Domingo en la mañana, oliendo a diablo todavía. ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay, alaya! Sí, porque son hasta torazos. Se dan ahí en el altar. No, ¿ese qué? Ese no ha nacido de nuevo. No puedes venir. Hermano, yo por eso dejé esas prácticas, porque cada domingo venía el mismo endemoniado, hermano. Y el mismo que oraba y vomitaba y caía al piso y daba vueltas y todo, y nunca cambiaba. Como ese que llega al altar y está, Padre, Padre, quítame estas telarañas que no me dejan crecer. Y al otro domingo vuelven al altar y Padre, Padre, quítame las telarañas. Ya cansado el pastor, a la hora que estaba ese creyente ahí, él también ora y le dice, Padre, mátale la araña a este. Y así hay evangelios, hermano. No, ¿qué se les tiene que enseñar a esas personas que continuamente están en su pecado, en su pecado, en su pecado, en su pecado, en su pecado? Nace de nuevo. No has nacido de nuevo. ¿Y eso cómo? Primero tienes que entender que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Aunque lo escuches como quieras, en la Biblia dice no erréis, no os engañéis, ni los borrachos, aunque seas de la vela perpetua del Santísimo Socorro, no. Dios te hizo con un propósito. Es para que sea que comas o bebas, todo lo hagas para la gloria de Dios. Que uses tu cuerpo para la gloria de Dios. Si a alguien nos predica diferente evangelio, volvemos de nuevo, esto es doctrina. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, Cristo no murió por mi coche. Cristo no murió por mis casas, Cristo no murió por mis cuentas bancarias. El evangelio de la prosperidad, acepta a Cristo, mira, dale 1,000 y Él te va a dar 10,000. Mentira, 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 es robo, es mentira, es atraco. Dios no murió por dinero, Dios no murió por propiedades. Cristo murió ¿por qué? Por nuestro pecado. Cristo murió para que yo pueda accesar a la misericordia del Padre y recibir vida eterna. ¿Cómo viva yo esa vida en debajo del cielo? No sé, hermano, porque Dios al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. Tú puedes ser un excelente, un buen cristiano y vivir siempre con lo necesario. ¿Por qué? Porque Dios te ama y sabe que una de tus debilidades es que si te sacas el melate, que si te da dinero, melate que no te volvemos a ver en esta iglesia. Nada más nos mandas un WhatsApp, un email allá de Cancún, por acá ando predicando el evangelio. Y está muy difícil porque no tengo ni para ropa, ando aquí nada más así en ropa interior. Hermano, Dios sabe lo que tú necesitas, así que agradece cada día el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando comas, hermano, sean huevitos, sea lo que sea, con eso estad contentos. Pero aquellos que siempre se mueren anhelando el dinero y otros que les llenan de dinero las casas, luego se enferman cuidando el dinero y ya no pueden comer porque todo le produce quemazón en el estómago. Y yo le he dicho, hermano, hay gente que tiene mucho dinero y ¿sabe qué? No pueden comer tan rico como usted y como yo. Porque ahí por donde le meten la sonda no hay papilas gustativas, simplemente se nutre, pero no le sabe a nada. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que puede saborear un buen café en la mañana? Aleluya. Unos huevitos y todo, pero con amor. Y si te lo hace tu esposa con amor. Porque si tú andas caminando bien, ¿qué puede tener tu esposa para ti? Si tu esposo es una persona que vive para agradar a Dios y Dios pone en ti que ames y que agrades a tu esposo. ¿Cómo anda una esposa, hermano? Dice, sujetaos mujeres a sus esposos. Sí, pero a un esposo que está sujeto a Cristo, cualquiera se le sujeta y sin jeta, decían por ahí. Ok, aguantemos unos minutos más, ya mero nos vamos, apenas lo entendió, imagínense, porque hay que sujetarse, dice, dad con alegría, no tirar ahí, padre, come, no, ¿cómo estuvieron los huevitos, mi amor? No, riquísimos, mi cielo, gracias, adelante, estás esperando a tener dinero, ¿y quién se lo va a disfrutar? Los hijos, la yerna y el nuero. Y les dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo es el evangelio, hermano? Si alguien predica otro evangelio, ¿para qué se predica otro evangelio? Para agradar a la audiencia. Yo puedo predicar un evangelio, ¿sabe qué, hermano? Que para el próximo domingo aquí esté lleno, hermano. Pero ¿qué voy a hacer? Maldito. ¿Qué dice Pablo? Que si predico otro evangelio para agradar a los hombres, ¿qué va a hacer? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Sí se oye?
¿O trato de agradar a los hombres? Dice. Pues si todavía agradara a los hombres, o mi predicación fuese con el propósito de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ¿cuántos aquí han pecado? Levante su mano, voy a orar por usted. ¿Cuántos aquí son adúlteros? Dios te ama, hermano. Dios aborrece el pecado, pero te ama. Y muchos hasta, ay, aleluya, ese es el pastor que quiero. Hermano, Dios te ama, aunque seas un cochino y trompudo. Ay, Dios te ama. No, arrepiéntete. Porque el juicio de Dios se acerca, el día grande y terrible. ¿Sabe por qué hay tanta inmundicia? ¿Sabe por qué hay tanta basura, tanto pecado en las iglesias evangélicas? Porque los pastores solo se dedican a predicar otros evangelios que les arrullen y digan, ay, hay que ir, porque hasta se duermen. No, aquí, si el evangelio no te incomoda, no es el evangelio. Aquí conmigo venga y sabe lo que viene. Y hay un hermano que me dice, ay, para la otra traigo casco. Le digo, no, hay que traer vergüenza. No para que te rebote, me voy a echar aceite. No. Trae vergüenza. Y les digo y les decía yo a una persona, pastor, pero ¿cómo está eso? Le digo, mira, si yo hablo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y tú no eres borracho, ¿qué? Yo era borracho, pero borracho, hermano. Y cuando hablan de que los borrachos no heredan el reino de los cielos, digo, aleluya, porque yo era borracho. Los que eran, ¿qué? Ladrones, adúlteros, yo lo era. Ya no lo soy por la gracia de Cristo. Y que entonces cuando hablan eso, yo tengo que hacer darle gloria a Dios por su misericordia, porque yo solo no pude salir. Él me sacó, Él me salvó de su ira, Él mismo me sacó. Yo como le digo, si hablo de homosexualismo, ¿cómo le dicen a los? Es homofóbico. No, tú arrepiéntete. A veces pido ofrenda y digo, ya va a pedir. Yo les digo, hermano, si no vas a dar, ni te enojes. Hay gente que no da, hermano, ni en defensa propia. Ya va a volver a pedir. Pero es que tú no das. No es que cada vez que pido, tú cada vez das. Mentira, yo los conozco. Y sé cómo vivimos aquí. Pero no vamos a vender el evangelio. Pero no vamos a diluir el evangelio. Usted se puede ir, regresar cada 8 años y decir, este viejo está más amargado, gloria a Dios. Porque yo no sirvo a hombre. Yo oro, ayuno, estudio su palabra, horas y horas y horas y horas, y no le voy a dar, ven, Cristo te ama, voy a poner mi mano en tu frente. No, hermano, este es el evangelio. ¿Cuál es su problema y mi problema? Desatar la ira de Dios. Debemos vivir vidas rectas, temerosas de Dios. Sí, Dios es amor, sí. Pero también es fuego consumidor. Y Juan el Bautista dijo de Jesús, dice, trae en su mano derecha para recoger ¿qué? El grano. Y la paja la pondrá aparte en el granero y vendrá fuego. Él los bautizará, dice, con Espíritu Santo y fuego. Y algunos dicen, manda el fuego, Señor, los pentecostales. Yo les digo, no, manda el Espíritu Santo, el fuego no. Pero el día grande de la ira de Dios, Él va a quemar, muerte eterna. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas lo que él era, el evangelio. Dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos para poner el otro punto. Entonces repetimos aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienes el evangelio, eres salvo. Si no, creísteis en vano. Si oíste el evangelio, hasta lloraste e hiciste profesión de fe, y al año, 2 años, volviste a la vida pecaminosa, creíste en vano. No serás salvo de la ira de Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? De que soy cristiano todos los días. Todos los días. Todos los días me arrepiento. Hay un arrepentimiento inicial cuando reconozco mi maldad y digo, Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Y tengo casi 30 años arrepintiéndome todos los días, hermano, hasta en la madrugada que me recuerdo, y a veces estoy soñando mal y le digo, Padre, perdóname, y estoy permaneciendo en el evangelio, porque eso es señal de que somos salvos. No es de que fue hasta pastor y ahora anda como hijo del diablo. No, ese nunca fue nada. Y dice más, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos entienden ahora que Cristo murió por nuestros pecados? Sí, Cristo pagó, Cristo recibió la ira del Padre.
Cristo bebió la copa de la ira del Padre para que nosotros bebamos la copa del pacto y de la bendición. Hermano, ahora usted, Dios lo ve como su hijo amado, a usted. ¿Sabe qué es lo que se hizo? Un cambio de acusación. Su expediente, imagínense, de cada uno de nosotros, mi maldad le fue pasada a Cristo. Y la vida recta, santa de Cristo me fue pasado a mí. Se llama imputación. Dios le imputó nuestra maldad a Cristo. Y Dios nos pasó a nosotros su bondad, su vida recta. Aleluya. Y él que decía de Cristo, mi hijo amado en quien tengo. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, ¿qué dice papá de nosotros? De los verdaderos cristianos. He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se agrada de tu vida, hermano, más vale. ¿A qué huele tu vida? Que sea de olor grato y de incienso. Estoy terminando. Sigue en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva? De la ira de Dios. A todo aquel que cree. Continuo presente. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros fuimos justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Ya no debemos nada. ¿Por qué ya no debemos nada? Consumatum es, Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario. Usted que recibe a Cristo por la fe, usted ya no debe nada, hermano. Referente al pecado primigenio, o sea, al pecado original, usted ya no debe ¿qué? Nada. Usted ya no va a morir eternamente. Pero ahora ¿qué? ¿Puede vivir como quiera? No, ahora estamos en santificación y después pasaremos a ser glorificados. ¿Sí está hasta ahí todavía? Romanos 4:24, voy a dar lectura. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a la justicia, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué celebramos que Él resucitó? Porque el Padre aceptó el sacrificio y nosotros fuimos justificados. ¿Qué es justificado? ¿No debes nada? Cristo ya pagó. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es lo que muestra que Él ya pagó? Que el Padre dijo, ok, ya fue satisfecha mi demanda de justicia y resucita a Cristo. Y en la resurrección de Cristo está nuestra justificación. O sea que si usted cree que Cristo murió por sus pecados, pero que fue resucitado, usted por ese acto de fe, usted recibe la justificación. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, vaya anotándole, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, léaselo a su vecino que se está durmiendo, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Hermanos, no es la voluntad de Dios que sus criaturas reciban su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál salvación? De la ira de Dios, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
¿Cuántos entienden el gran problema? ¿Cuál es? La ira del Dios Santo. Amado, y debemos predicarle a las personas y decirle, ¿estás libre de la ira de Dios? ¿O eres reo de muerte cuando Él venga? ¿La sangre de Cristo te cubre? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás entendiendo que tu vida es para la gloria de Dios? Si no es así, la ira de Dios caerá sobre ti. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera no es el tema? El tema es que seas libre de la ira. Seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y le pongo entre paréntesis, ¿salvados de qué? Romanos 1:18, porque la ira de Dios, hermano, Dios es amor. ¿Pero qué estamos leyendo aquí? La ira, la ira, la ira, la ira, la ira. ¿Dios se aira? Sí. Y más vale que no sea contigo, hermano. Se revela desde el cielo, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano, Dios le ha manifestado desde los cielos su grandeza, su deidad y su poder. Y el hombre detiene con psicología, con filosofía, con costumbre, con leyes, y dice no, 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 y rechazan a Dios. ¿Cómo lo ve? Así que no tienen excusa. El próximo miércoles y domingo vamos a ver este capítulo de Romanos, capítulo 1, ¿sí? Como dice que rechazando a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada. Y mira ahí lo que dice subrayado. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, porque Dios te dice arrepiéntete. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, ¿qué es lo que atesoras? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Atesoras qué dice? Ira, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire usted, vámonos a Apocalipsis para irnos, no sea que se me vaya a caer alguno que ya no pueda más, que está hacia el punto del vómito ya. Apocalipsis 6:12. Miré, dice Juan, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas. ¿Qué es lo que hicieron ese día? Salieron huyendo y le decían a las piedras, cáiganos encima, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y ahora qué dice? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Los ricos? ¿Los poderosos? ¿Los capitanes? ¿Los potentados? No. ¿Quién podrá soportar el día grande y terrible de Jehová? Los que estemos en Cristo. Los que ya no estemos en ese día, sino que antes de que caiga la ira de Dios, arpazos seremos llevados con Cristo. Amado, yo no predico así porque me gusta. A mí no me gusta caerle mal a la gente, hermano. Algunos me miran así medio ensatanado, no sé si yo o ellos, pero
Si yo predico otro evangelio, hermano, entonces ya no voy a ser siervo de Dios. Yo pudiera predicar un evangelio bonito, hermano. Usted saliera de aquí, me ama, cuánto me ama. No es mi gusto, pero ya estoy muy viejo, hermano, para andarle jugando. Yo no quiero que me ande buscando en el infierno, porque no voy a estar ahí. Yo quiero que aproveche, que con honestidad, con rectitud, con amor, hermano, porque muchas veces confundimos el amor. Si ves que tu hijo va mal y su herencia es el lago de fuego y azufre, porque vive en la ira de Dios, tú no le amas si no lo confrontas. Si ves que tu hijo, tu hija, si ves que tu hermano en la iglesia ora a Dios, ayuna y acércate, le dile, hermano, veo que tu vida parece que va derecho, pero veo que el final es camino de muerte. No se engañen. Aquí en esta iglesia se habla claro y de frente. ¿Por qué? Por amor. Dios me lo bendiga mucho. Examine su vida. Examinémonos nuestras vidas, hermano, y prediquemos igual y decirle, hay un gran problema. ¿Cuál es? Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que es amor, pero también es santo, justo y puro. Y no va a dar por inocente al malvado. Tenga la religión que tenga. Buenas tardes, buen provecho y que Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima si viene, y si no, pues nos vemos en el cielo.